Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy martes 27 de abril vamos a hablar de una condición en los ojos que genera una incapacidad de apuntar de manera correcta la vista y que se vea pues, de manera conjunta, simétrica. Hoy vamos a hablar de el estrabismo en Cuerpo Médico. Y de esta incapacidad de poder alinear correctamente pues, la mirada es de la que vamos a desarrollar hoy con nuestro especialista que va a responder todas sus consultas. Vamos a hablar del estrabismo, que incluso de manera déspota, ¿no?, coloquial, muchas veces se ha señalado que una persona que tiene estrabismo pues, es virola o visca, términos que en definitiva deberían de erradicarse, eliminarse de nuestro vocabulario. Hoy vamos a aprender si es que esta condición en el ojo, que se suele, ¿no?, muchas veces asociar más a los niños, también se puede presentar en adultos si es que es solamente un tema congénito el que llega a desarrollarlo, o de repente por ahí un trauma, un golpe, algo que ocurra pues en el adulto podría también desencadenar una condición de estrabismo. Así que para entrar de lleno ya al tema, vamos a ver qué les parece una nota preparada por nuestra compañera Aura y ya de lleno con sus preguntas y nuestro especialista. Amigos de Cuerpo Médico, el estrabismo u ojos cruzados se produce cuando los ojos no están alineados correctamente y apuntan en distintas direcciones. Un ojo puede mirar hacia adelante y el otro apuntar hacia la nariz, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Y esta desalineación puede alternarse entre un ojo y otro. Entonces, el estrabismo afecta a la visión porque para ver adecuadamente ambos ojos deben apuntar hacia el mismo lugar. Ahora, es necesario saber que una persona puede nacer con estrabismo, desarrollarla durante la niñez o padecerla en la edad adulta. Por ejemplo, para poder alinear y enfocar los ojos en un objeto, todos los músculos de ambos ojos deben estar equilibrados y funcionar de manera conjunta, porque el cerebro controla estos músculos. Entonces, las personas con estrabismo generalmente pueden haber desarrollado estos problemas por enfermedades relacionadas a la diabetes, enfermedades a la tiroides, tumores cerebrales o haber sufrido algún accidente cerebrovascular, así también como un daño a los músculos del ojo durante alguna cirugía ocular. Sin embargo, también, como lo habíamos mencionado, la mayoría de los adultos con estrabismo lo han tenido desde que eran niños o lo desarrollaron durante la primera infancia y no se trató de manera oportuna. Finalmente, cuando un ojo está desalineado, se envían dos imágenes diferentes al cerebro. En un niño pequeño, el cerebro aprende a ignorar la imagen del ojo desalineado, pero en consecuencia el niño pierde la percepción de profundidad. En el caso de los adultos, tienden a desarrollar una visión doble y esto trae consigo fatiga ocular, dolores de cabeza, entre otros malestares. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, este trastorno ocular puede tratarse de manera temprana y evitar las complicaciones a futuro, o en todo caso, siempre recomendaremos visitar al especialista pertinente para empezar con el tratamiento respectivo. No se olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Gracias. Ahí está, como veíamos, puede tener pues también un componente genético muy alto. Vamos a presentar, ¿qué les parece ya?, al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas. Recuerde, hoy hablamos y aprendemos más sobre el estrabismo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Abel Flores Boza. Él es médico, oftalmólogo, especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología INO. ¿Cómo está, doctor Flores? Bienvenido a Cuerpo Médico y sin más preámbulos, vamos, ¿qué le parece ya una primera consulta? Están llegando muchísimas consultas a través de la línea telefónica y también las redes sociales. Vamos hasta Lurín. Brenda, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? ¿Cómo está? Buenas tardes con todos, doctor, señorita. Bueno, mi consulta es la siguiente. Mi hija desde los 2 años fue diagnosticada con estrabismo leve. Ahora en la actualidad ya tiene 13 años y ella sigue usando lentes y todo el tratamiento ha sido lentes y no es corta de vista. Entonces mi consulta es, ella necesita un tratamiento o un examen más profundo. ¿Más profundo te refieres a una cirugía? Sí, ella lo necesita para poder corregir ese problema de la vista. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Doctor Flores, bienvenido. ¿Qué orientación podemos darle a propósito de los tratamientos también?
Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, amigos de Cuerpo Médico y Jennifer. Para responder un poco entonces la pregunta en consulta, acá sería importante primero determinar cuál es la causa que está produciendo el estrabismo. Sí, existen diferentes causas. Hay algunas que en realidad solo fundamentalmente necesitan el tratamiento con el lente, pero hay otras que van a necesitar otro tipo de tratamientos. Entonces, lo fundamental acá primero es catalogar cuál es el tipo de estrabismo que padece nuestra paciente, y en base a eso entonces hacemos un diagnóstico y hacemos un plan de trabajo para determinar qué es lo que se puede hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces va a ser fundamental que ella tenga una evaluación. Claro, digamos que el rango del tratamiento que ella tiene con estos anteojos desde los 2 años hasta los 13, ¿todavía es parte de este procedimiento que seguramente siguen sus médicos tratantes? Sí, porque lo que pasa es que existe, dentro de los, diríamos, tipos de estrabismo, existe uno que está relacionado con una condición que se llama hipermetropía. Ajá. La hipermetropía es un tipo de corto de vista. Entonces, si es que el niño es hipermétrope, a veces esa puede ser la causa que está condicionando el estrabismo, y es por eso que el especialista receta el lente para, diríamos, corregir ese estrabismo. Perfecto. En todo caso, Brenda, ¿no? Sería bueno que vayas con el médico tratante de tu niña para que pueda absolver también estas dudas que tienes. Vamos con otra consulta. Llega a través de redes sociales. Se la leemos para usted, doctor Flores. Llega a través del Facebook. A ver si la vemos ya en pantalla para leérsela. Helen Castilla le pregunta: me operaron hace 2 meses de estrabismo, pero me ha quedado con mucho dolor. Siento irritación e hincones. ¿A qué se debería esto, doctor Flores? Claro, en realidad la cirugía de estrabismo es una cirugía que implica, diríamos, abordar las estructuras más posteriores de la órbita. Y como se realiza tracción de los músculos, eso a veces puede generar un poco de dolor y entonces eso puede generar también un poco de inflamación. Por lo general esta inflamación dura alrededor de 1 mes, pero en algunos casos puede durar un poco más tiempo. Acá lo fundamental es consultar con el médico especialista qué es lo que está sucediendo y por qué es que tenemos ese dolor. Una posibilidad es que exista alguna condición asociada al estrabismo. Perfecto. Vamos ahora entonces hasta Ayacucho. Tenemos otra consulta. Fernando, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Richard, perdón. ¿Richard? No, buenas tardes. Mi consulta es sobre cómo prevenir el estrabismo en temprana edad, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo prevenirlo? Muy bien, muchísimas gracias, Richard. A mí la presbicia me está jugando una mala pasada, doctor. Escribo y no leo bien ya. Doctor, cuéntenos. Esa es una excelente pregunta la que nos hace Richard. Dentro de los factores factores de riesgo, llamamos nosotros, que producen estrabismo, están el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal. Entonces, es fundamental el que la mamá tenga un adecuado control prenatal para evitar, diríamos, problemas de prematurez o de bajo peso al nacer que pueden condicionar el estrabismo. Entonces, ese es uno de los factores importantes. La otra forma que hoy en día se está viendo es que algunos niños, diríamos que si están sometidos mucho tiempo a una actividad visual frente a una pantalla portátil y no mantienen la distancia adecuada, podría también desencadenar estrabismo en algunos casos. Entonces, esos son los factores principales. ¿Podría ser cierto entonces, doctor, las veces que nuestras mamás o las abuelas nos decían no veas la pantalla del televisor, de la computadora, y en este caso ahora con los teléfonos celulares tan cerca, porque puedes generarte, ¿no? Como nos decían, quedarte visca? ¿Esto tendría asidero entonces? Efectivamente, lo que pasa, Jennifer, es que cuando tenemos un objeto y cuanto más cerca esté el objeto, hacemos mayor esfuerzo de visión y los ojos van a converger. Entonces, si repetidamente hacemos este ejercicio, finalmente vamos a desencadenar un estrabismo en alguna persona que tenga alguna condición de base. Entonces, es fundamental, ahora que nuestros niños están en actividad educativa remota, que mantengan una distancia de 50 centímetros entre sus ojos y la pantalla de la computadora. Y hacer, me imagino, pausas activas, ¿no? Para incluso generar, ¿no? la lubricación del ojo. Correctamente. Muy bien. Vamos a qué le parece ahora hasta Jauja. Tenemos otra preguntita. Tenemos a Anjin. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta?
Angie. Buenos días. Hola, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Buenos días. Hola, cuéntanos, ¿cuál es tu consultita, Ángela? A veces en las... No te escuchamos. ¿Puedes Me repetir? llamo, Sí. me llamo Angie. ¿Y cuál es tu pregunta? Me llamo Angie. Angie, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Yo veo medio borroso a veces. ¿Qué edad tienes? Medio chispeado. Ajá. ¿Qué edad tienes, Angie? 11. Tienes 11 años. Ujú. ¿Y ves borroso cuando lees un libro, cuando ves la pantalla? ¿En qué momento? Angie, Yo leo un libro a veces. ¿ves borrosito? Muy bien. Vamos a ver, en todo caso, Angie, sería bueno que le cuentes lo que te va a decir el médico a los papás. Y si tienes a tus papás, por favor, que escuchen lo que el médico te va a orientar. Doctor. Sí, claro, este caso de Angie, entonces, teniendo en cuenta su edad, la causa más frecuente de visión borrosa en un niño de la edad de Angie, en realidad son lo que llamamos los errores refractivos. Cuando hablamos de errores refractivos, es un problema de desenfoque, de una incapacidad de los ojos para poder enfocar adecuadamente las imágenes. Estamos hablando de lo que es la miopía, del astigmatismo, de la hipermetropía, o a veces una combinación de ellos. Entonces, esto solo se puede diagnosticar con un examen completo realizado por el médico especialista en oftalmología. ¿Y por la edad le corresponde el médico, el oftalmólogo pediatra? Esa es una buena pregunta. No necesariamente. De inicio, el abordaje puede ser hecho por un médico oftalmólogo general perfectamente. Muy bien. Angie, entonces tú que nos estás viendo desde Jauja, dile a tus papitos que te lleven al médico, porque este malestar que tú tienes, de esto borroso que tú ves, tiene que ser visto por un médico. No te olvides de decirle eso a tus papás y mejor si es que sus papás también están viendo el programa. Vamos ahora hasta Trujillo. Patricia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Una pregunta. Mi hija fue diagnosticada con estrabismo a los 3 años. De ahí utiliza lentes y bueno, él sigue aún con el tratamiento con los lentecitos. Pero quisiera saber si más adelante, en el caso de que aún con el tratamiento de lentecitos no pudiera recuperar sobre el estrabismo, ¿es posible que se pueda hacer una operación? ¿Qué edad tiene ahora? ¿Perdón? 8. Desde los 3 fue diagnosticado. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Doctor Flores. Claro, Patricia, mira, acá lo que hay que ver es el seguimiento. Una cosa, diríamos, de manera general, para que los padres se den cuenta qué más necesita el niño cuando se hace el tratamiento con el estrabismo, como bien lo explicaron en el informe, hay 3 problemas cuando un niño tiene estrabismo. Uno viene a ser el desvío de los ojos, pero ese no es el problema único, sino generalmente esto se asocia a ojo perezoso y a una pérdida de lo que llamamos visión binocular. Entonces, cuando se hace el seguimiento en el tiempo, el especialista tiene que evaluar estos 3 aspectos. Entonces, cuando, de manera general, como un ejemplo, si tu niño, cuando le pones el lente, con el lente puesto, los ojos están derechos, entonces lo más probable es que no necesite operación, que no necesite cirugía, pero sí puede requerir otro tipo de tratamientos para el ojo perezoso que generalmente se asocia a estos casos. Perfecto, muy bien. Vamos ahora, ¿qué le parece hasta Piura? Jenny, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Jenny. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Vamos a otra consulta. Tenemos a Sonia desde Coma. Sonia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Este es estrabismo y yo quería consultarle al doctor si en el problema de estrabismo he tenido un síntoma un poquito raro porque hace un mes vi todo lo que era blanco como si fuera una luz fosforescente y lo mantuve 24 horas esa visión. Entonces yo quiero saber si se relaciona también al punto que están conversando ahora. Quisiera que me ayude el doctor, le agradecería mucho, doctor. Sonia, solamente por 24 horas viste blanco fosforescente y luego normal tu vista volvió. Claro, era una luz LED blanca. Así, todo lo que era blanco. ¿De la nada? ¿Fue así imprevisto o fue un golpe? ¿Te levantaste? No, claro, yo desperté
y ya blanco. en el transcurso del mediodía empecé a visualizar así. Ah, bajó. O sea, todo era blanco. Yo tengo mayólicas blancas con negra en mi casa y todo lo que era puerta blanca, o si cruzaba a un sitio que había blanco, lo veía como si fuera Perfecto. una luz LED con brillo. Sonia, solamente ya para acabar, ¿qué edad tienes? Si tienes alguna enfermedad de fondo. No, no tengo ninguna enfermedad, pero voy a cumplir 52 años ahora en junio. Perfecto. Y esa era mi pregunta. Muy bien. Doctor, me gustaría, por favor, que me Vamos a ver resuelva qué orientación te da el doctor Flores. Doctor. Claro, Sonia, de acuerdo a lo que nos has escrito, tu caso no corresponde diríamos, a este tema de estrabismo. Sin embargo, lo que te podemos recomendar es, tú debes hacerte algún chequeo general con un médico general para que evalúe cómo está la presión arterial, para que te haga algunos exámenes, hay que determinar cómo está, diríamos, el perfil lipídico, triglicéridos. Tu problema más que nada puede ser circulatorio, entonces te recomendamos que te hagas un chequeo general, no necesariamente oftalmológico de primera intención. Perfecto, doctor Flores. Nos ha quedado cortísimo el tema. Esta es la primera vez que tocamos el tema de estrabismo, pero no va a ser evidentemente el último, así que seguramente vamos a seguir contando con su participación. Pero no queríamos terminar esta primera parte, al menos, sin contar con sus recomendaciones, conclusiones, ideas, fuerzas con las cuales nos podemos quedar a propósito del tema del estrabismo. Claro, yo creo que la primera recomendación importante es, como concepto general, todos los papás debemos entender que el estrabismo no es normal a ninguna edad. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque muchas veces nos llegan a la consulta niños de 1 año con estrabismo y cuando hacemos la pregunta, papá y mamá, ¿por qué es que recién los traen a la consulta? Entonces existe, diríamos, el conocimiento difundido no exacto de que puede ser normal los primeros meses de vida el que un niño tenga estrabismo. Y en realidad eso no es así. Es fundamental que los ojos estén alineados desde que uno nace para que, diríamos, se pueda completar el adecuado desarrollo de la visión. Si aparece un problema de estrabismo en una persona adulta, a veces esto puede ser la expresión de otra enfermedad, como ocurre, por ejemplo, en la diabetes, también cuando hay trastornos de triglicéridos. Creo que esas son recomendaciones fundamentales a tener en cuenta. Doctor Flores, en relación a estos primeros meses de vida de un bebé, cuando vemos pues, que el niñito no alinea perfectamente, ¿no? Y se señala incluso, qué curioso, ¿no? El bebito como que sus ojitos no alinean. ¿Esto es normal o independientemente a esta situación debería ser llevado rápidamente al médico? Claro, Jennifer, lo que hay que distinguir acá es el alineamiento de la capacidad de percepción. Lo que pasa con el niño pequeño es que no tiene un objeto de interés para que él pueda estar mirando fijamente. Entonces, por eso es que los niños cambian de un lado para otro, pero los ojos deben estar alineados por lo menos la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Y un Entonces, golpe? para efectos prácticos, si papá y mamá observan que su niño no tiene los ojos alineados, acudan inmediatamente a buscar una evaluación oftalmológica. Y en el caso del adulto, ¿un golpe, un traumatismo podría generar estrabismo? Sí, de hecho que sí. Los traumatismos, sobre todo que van a comprometer, diríamos, alguna estructura encefálica, van a condicionar lo que se llama los estrabismos paralíticos. Perfecto. Y finalmente, y acabando todo esto, doctor, ¿tiene cura el estrabismo? Depende del tipo de estrabismo, Jennifer. Por ejemplo, si hablamos del estrabismo congénito, ese estrabismo congénito no tiene una cura real, pero sí tiene tratamiento. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Hacer que la persona alcance el mayor desarrollo visual posible y que esto no incapacite el desarrollo de actividades futuras cuando este niño sea adulto. Sobre todo tomando en cuenta que el estrabismo no solamente es un tema, ¿no?, que puede afectar su salud física, sino también su salud emocional, porque muchas veces una criatura, ¿no?, que no tiene pues, los ojitos que están alineados correctamente pueden sufrir de inseguridad, bajo rendimiento escolar y también pues, un impacto emocional, ¿verdad, doctor? Sí, claro, es importante también la forma como nos veamos, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento tiene que ser integral
para permitir, nuevamente digo, el mejor desarrollo integral del niño. La calidad de vida. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Abel Flores Boza, médico oftalmólogo especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología INO, quien nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, doctor Flores. Ahora sí, momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar con lo que usted está esperando, a Sara Busabá, nuestra nutricionista, quien hoy día nos va a hablar la diferencia en estos productos cuando uno va al supermercado. De repente pues suele ver la lechuga hidropónica por un lado, la lechuga orgánica por el otro lado y la lechuga tradicional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Si es que alguna de ellas es mejor. Todo eso y más nos habla Sarita Busabá en Momentos de Nutrición luego de esta pausa. No se la pierda. Amigos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a este momento de nutrición. Y como bien lo decía Jenny, cuando uno va al supermercado o incluso a mercados o a ferias, uno puede encontrar una variedad de productos que hablan de diferentes formas de cultivo. Y de hecho, si uno observa los alimentos que están cultivados de diferente manera, ya sea tradicional, orgánica o hidropónica, uno los mira y uno no encuentra físicamente las diferencias. Así que yo acá quiero mostrarles cómo es que tenemos aquí, por ejemplo, una lechuga crespa. Aquí a mi lado izquierdo, miren qué linda está esta lechuga crespa. Y luego tengo otra lechuga crespa aquí en el centro y podemos verla también en pantalla. Y miren ustedes que se ven prácticamente igual. Y tengo una tercera lechuga crespa y que en realidad mirándolas una no la diferencia. Sin embargo, cada una de ellas ha sido cultivada de una manera diferente. Así que si ampliamos aquí la pantalla voy a descubrir cuál es cada una de ellas para que ustedes tengan idea. Miren acá que tenemos la versión hidropónica. A ver si sujeto bien el papelito. Y luego tenemos aquí la versión tradicional. Y finalmente, ¿cuál es que tengo? Aquí la versión orgánica, ¿no? Entonces, mi intención de hacer esta suerte de minijuego es que ustedes vean que verdaderamente, físicamente, no vemos diferencias importantes. Uno las puede confundir. Ahora, nutricionalmente, al interior, ¿serán iguales? ¿Serán diferentes? Antes de darles esa respuesta, quiero explicarles en qué se diferencia cada una de estas desde el punto de vista central, que es la forma de cultivo. De hecho, vamos a empezar con la tradicional, que es como todos ustedes conocen, el alimento, en este caso la lechuga, se pone las semillitas, se siembran en el suelo, en la tierra, se van regando y el agricultor va utilizando ciertos pesticidas y otros componentes químicos para poder evitar que ésta se contamine y se infeste no de bacterias o de virus, sino más bien de parásitos, de gusanos o de otros organismos que pudieran, digamos, afectar este cultivo. Pero si estamos hablando de esto que tengo aquí a mi derecha, el orgánico, lo que se diferencia es que absolutamente todo insumo que se utilice para poder cultivar en el suelo, en la tierra, este alimento es de origen totalmente natural, a diferencia del tradicional que se utilizan componentes químicos artificiales, ¿no? Ahora, lo bueno de este cultivo orgánico es que tanto todos los microorganismos que están en el entorno, como las materias orgánicas que se utilizan para su cultivo, hacen una suerte de simbiosis, es decir, en comunidad, en armonía, van juntándose y así es como los microorganismos van descomponiendo en el suelo la materia orgánica para enriquecer ese suelo,
sirva a su vez de alimento para esta lechuga, por ejemplo, y hacer que justamente ese suelo mantenga nutrientes y sea cada vez más fértil. Pero si estamos hablando de un cultivo hidropónico, lo que ocurre es que no utilizamos ningún tipo de tierra, sino que estas se cultivan en agua y se utiliza químicos, no químicos, sino digamos, minerales inorgánicos en una solución y se colocan en esta agua para poder nutrir a la planta. De esta manera, esta planta obtiene sus nutrientes inorgánicos directos y las otras lo obtienen del suelo, una con pesticidas y la otra con, digamos, orgánicos. Ahora, la pregunta del millón, ¿estas tienen diferencias nutricionales? La respuesta es no. La diferencia va más bien en la seguridad de estos alimentos, y donde hay menos posibilidad de contaminación por microorganismos es en la hidropónica. Eso es lo que tengo que contarles, Jenny. Porque no hay contacto pues con la tierra. Buenísimo, entonces Exacto. Ya sabemos que los tres tienen las mismas ventajas nutricionales, hidropónica, orgánica y tradicionales. Los esperamos nosotros a las 5 porque vamos a seguir desarrollando temas de nutrición y también vamos a hablar con un especialista a propósito de las consultas de telemedicina y las ventajas. Recuerda que mañana a la 1, de 1 a 1 y 30, hablamos de la tifoidea. Nos vemos a las 5, cuídese. Ahí maravilloso, veíamos pues los beneficios, las ventajas que trae la tecnología y cuando se humaniza en estos centros de consulta de telemedicina. Bienvenidos a esta segunda edición de Cuerpo Médico. Recuerde que en este nuevo horario va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30. Estamos acompañadas como siempre con Sarita Abusabán. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes nuevamente. De Cuerpo Médico, y hoy vamos a empezar esta segunda edición hablando y conociendo más de este servicio, ¿no?, que humaniza la tecnología y que hace posible pues que llegue atención médica, muchas veces especializada, a lugares recónditos donde la falta de infraestructura o de personal médico pues no se hace posible. Hay que recordar, y lo recuerdo muy bien, se lo contaba incluso Sarita antes de empezar esta transmisión, que a partir del año 2014 ¿no?, se dio la inauguración de este servicio médico a través de las nuevas tecnologías. Y para hablar de ello y que nos cuente cómo se da el desarrollo de la telemedicina a propósito en pandemia, ¿no?, que es el nuevo reto, estamos ya acompañados del doctor Sergio Machado Rosaza. Él es director del Centro Nacional de Telemedicina de eSalud. Doctor Machado, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor Machado, hablábamos del tema de la humanización de la tecnología porque no hay un fin más maravilloso que el uso de las tecnologías pues, para brindar calidad equitativa a todas las personas. Y en este caso Salud lo ha logrado, ¿no?, desde hace muchos años atrás, pero eso se plasma con mayor realidad y es mucho más tangible ahora en épocas de pandemia, cuando el hecho de que nosotros tengamos que estar guarecidos en nuestras casas nos impide asistir a estas citas médicas. Sí, muy buenas tardes. Como bien lo has manifestado, el servicio de telemedicina es un servicio, como su nombre dice, que junto a la tecnología nos ayuda a proporcionar el servicio médico justamente hacia los lugares más recónditos, a los lugares más lejanos de nuestro país y poder acercar la oferta médica que se tiene en eSalud a nuestros asegurados. Y justamente en estos tiempos de pandemia nos brinda la facilidad de poder llegar con nuestros profesionales y justamente evitar el contacto que comúnmente se tiene y así de esta manera poder acceder a los servicios de salud y evitando obviamente un contagio, ¿no? Claro. Doctor Machado, creo que Jenny no lo ha podido decir mejor, cómo esa parte de humanizar la tecnología para dar un servicio de calidad verdaderamente es maravilloso. Pero cuando uno escucha la palabra telemedicina y está en un lugar incógnito de nuestro país donde casi nunca ha tenido un acceso a un médico, por ejemplo,
De pronto la palabra telemedicina le suena pues para una cosa sumamente difícil. Tal vez sería muy bueno que nos explique brevemente cómo es que funciona esto y en qué lugares del país pueden tener acceso a esta telemedicina que realmente es sumamente útil. Ok, el tema es el siguiente. ESalud está conformado y llega a nivel nacional por el sinnúmero de redes asistenciales que tiene, tanto en costa, sierra y selva. Esto lo que proporciona es de que dentro de las redes, a través de la tecnología, nuestros médicos se encuentran acá en una oferta, por ejemplo, en telemedicina, de 32 especialidades que pueden ser llevadas justamente mediante esta tecnología hacia ellos, hacia los lugares más recónditos mediante la oferta. Es decir, por ejemplo, si ellos tuvieran la necesidad de tener una consulta en medicina general o en una consulta de cardiología o de gastroenterología, podrían acceder directamente mediante una videollamada, mediante una teleconsulta realizada desde Lima hacia allá. No solamente el tema de las consultas inclusive. Nosotros tenemos acá un staff de 32 radiólogos que podemos leer todas las imágenes a nivel nacional en tiempo real. Y los accesos para llegar justamente a la telemedicina, a acceder a una videollamada, es mediante la línea del 411-8000, opción 1 y opción 2. Con esto se le agenda una cita, se le brinda un link y con la tecnología tan simple de ingresar al link, te conectas con el médico para solucionar el problema médico que padece el paciente, ¿no? Claro. Doctor Machado, nos gustaría pues incidir y ahondar un poco más en todo este paso a paso que un asegurado de ESalud tiene que seguir. En principio, antes de dar el paso a paso, esto está dirigido para asegurados a nivel nacional, es la misma línea que centraliza las consultas de todos estos centros asistenciales de ESalud. Cuéntenos eso y el paso a paso, por favor. Claro. La línea para acceder a una consulta en ESalud está dirigida por el número 411-8000, que cualquier asegurado a nivel nacional puede acceder. Dentro del menú de variables que tiene esta línea 411-8000, hay la opción 1, que es para acceder a una consulta médica. Dentro de la opción 1 lo va a guiar también a un menú de algunas alternativas. Ahí se coloca la opción 2, que es la teleconsulta mediante una videollamada, que algunos de nuestros médicos de telemedicina lo atenderán. Se agendará una cita lo más pronto posible, usualmente en 24 o 48 horas, para que sea atendido. Y obviamente 24 horas antes de ser llevado, va a ser llamado por una de nuestras teleoperadoras para indicarle cómo es que se ingresa y para que pueda ser atendido por uno de nuestros médicos. Claro, doctor, y permítame ser todavía más incisiva en el tema. Cuando usted nos habla de un link, ¿qué significa? ¿Que una persona tiene que descargarse algún aplicativo? ¿Es una videollamada por WhatsApp? ¿Cómo es este link, no? Y si yo quiero, por ejemplo, una especialidad en particular, ahí, o sea, en el momento que yo llamo a este número, opción 1, luego opción 2, ¿voy a detallar con qué especialista necesito mi consulta? Claro, usualmente cuando uno llama, pide una... La primera pregunta que me dijiste es si es como un WhatsApp. Claro que sí, es muy parecido a un WhatsApp. Se le linkea, se le da un link en el cual va a poder ingresar y lo que tiene que hacer es de que nosotros vamos a devolver un mensaje de texto con un enlace. En ese enlace ingresa y se accede a la consulta. Entonces, solo para que quede clarito ahí, entonces la persona llamó por teléfono, seguramente le van a pedir sus datos, un número de celular, y ese link, ese mensajito le va a llegar al WhatsApp de este usuario y cuando le toque su cita simplemente hace clic y, oh maravilla, estoy hablando con el médico. Doctor Machado, ¿y qué ocurre en función al tema de si es que yo de repente tengo ya consulta, porque de repente es una enfermedad crónica, consulta presencial, pero por temas de pandemia yo quiero ser más precavido, no quiero asistir a mis consultas presenciales? ¿Puedo seguir este tratamiento ya a través de línea? Es decir, si es que el tratamiento lo inicié de manera presencial. Claro. Justamente nosotros dentro de la oferta que se tiene en telemedicina también tenemos un tema
crónicos, de pacientes crónicos, usualmente dislipémicos, diabéticos, hipertensos y otras enfermedades crónicas. Oncológico también. Nuestros médicos justamente están capacitados y cuentan con la historia clínica de todos los pacientes, ya que nosotros contamos con una historia clínica inteligente hace ya algunos años, en la cual el médico le permite acceder a la historia clínica y en el caso de que tenga que continuar su tratamiento, continúa su tratamiento. Si se trata de la ciudad de Lima, inclusive se pueden afiliar al tema de farmacia vecina que pueden acceder a sus medicamentos, o si estuvieran en provincias, lo pueden recoger en su centro de salud que están adscritos. Esa farmacia vecina entonces me permite a mí, como asegurado de salud, que yo pueda recoger mi medicamento desde una farmacia cercana a mi domicilio. ¿Esto es así? Así es. Ajá, perfecto. Qué maravilla. En realidad, doctor, desde acá los felicitamos por ese servicio para todos los asegurados. Me parece que es una alternativa súper buena. Pero también ahí preguntar, ¿qué tipo de problemas de salud son, digamos, ideales para ser tratados por una teleconsulta? Es decir, cualquier problema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, necesito una terapia de rehabilitación, por ejemplo? O tal vez me tengo que hacer algunos análisis clínicos porque de pronto el médico sospecha que pudiera tener, no sé, colesterol elevado, o tal vez quiero hablar con una nutricionista. Cuéntenos un poquito. Claro, nosotros dentro de las especialidades, principalmente las especialidades clínicas, son las que tienen mayor demanda, ¿no? En el tema, por ejemplo, de otorrinolaringología, dermatología, en el tema de cardiología, se ven directamente con el tema de nosotros. Pero puede ser de que también necesiten, obviamente, algunos procedimientos. En ese caso, se les hace una referencia para que puedan acceder a un turno dentro del hospital que les corresponde y, obviamente, es programado para que pueda ser realizado, ¿no? Doctor Machado, nos hablaba de un inicio también de este servicio que ustedes tienen en relación pues a la lectura de resultados radiológicos, tomográficos. Esto también me imagino que se abre en una oferta mucho más amplia. Detállenos esto, por favor. Al día de hoy nosotros estamos haciendo una lectura de más de 650 a 700 imágenes diarias a nivel nacional entre tomografías, resonancias magnéticas, tomografías, mamografías, radiografías. Por un staff de casi 32 radiólogos que trabajan dentro de este Centro Nacional de Telemedicina, que cuenta con 105 especialistas que están trabajando las 24 horas del día justamente para poder atender las necesidades sin tener el contacto que a veces en estos tiempos de pandemia es tan necesario, ¿no? Claro, doctor Machado, y sabemos que incluso dentro de toda esta orientación que está dando de salud, y los hemos visto incluso trabajando, ¿no?, de sol a sol, esforzadamente en esta pandemia, también imaginamos debe haber consulta especializada por el tema COVID y también dentro de ello incluso el tema de la orientación para pacientes que son pues de PADOMI, de este servicio de programa de atención domiciliaria, tanto de adultos mayores como de niños. En el tema específico de COVID, ¿cómo se ha dado? Y si también tiene ya data actualizada en relación a la cifra de atenciones que ustedes han dado. Claro. Nosotros tenemos un programa de post-COVID en la cual tiene el tema de la atención de un médico, ahí la atención de psicología, nutrición y terapia física en lo que respecta al tema respiratorio, ¿no? Lo que es la terapia respiratoria. Aproximadamente ya se han atendido 57.000 pacientes, estamos atendiendo un promedio de 380 pacientes diarios. Esto es como iniciativa institucional y venimos obviamente cada día creciendo, claro, obviamente con nuestros profesionales para brindar el mayor número de servicios. En cuanto a la pregunta del tema de los pacientes de PADOMI, los pacientes no es ajeno tampoco al tema de la teleconsulta, pues que nosotros le hacemos la consulta desde acá con telemedicina, igualmente hacemos la consulta diariamente con todos los pacientes algunos pacientes de PADOMI, algunos sí tienen que ser de manera presencial, obviamente hay pacientes que se encuentran un poquito más delicados y obviamente la institución está presente, pero los pacientes crónicos que pueden ser atendidos mediante una teleconsulta,
se les hace la teleconsulta directamente de acá y se les facilita sus medicamentos mediante un sistema de Padomi Delivery que se le entrega sus medicamentos en un plazo de 24, 48 y 72 horas, ¿no? Doctor, nos ha comentado sobre esta terapia respiratoria para pacientes COVID y ahí quiero hacerle dos preguntas y tal vez con un ejemplo muy didáctico nos lo podría, digamos, ilustrar. ¿Cómo uno hace una terapia respiratoria con teleconsulta? Y si no es una respiratoria para COVID, me imagino tal vez una terapia de rehabilitación, tal vez física, para fortalecer los músculos de las piernas, por ejemplo, que es algo que muchas veces necesita un paciente luego de haber sido hospitalizado. Cuéntenos un poquito a ver cómo es este tipo de terapias. Bueno, en el tema de lo que es la terapia respiratoria, es un tema bastante completo. Está a cargo, obviamente, de nuestros tecnólogos especialistas en terapia respiratoria y, obviamente, cuenta con una serie de ejercicios físicos, tanto de miembros superiores, miembros inferiores y que llevan también al tema de la rehabilitación, el tema de la inspiración, de la expiración, del uso de algunos ejercicios que se cuentan con nuestro apoyo, con el aval de salud y con la garantía de tener, obviamente, una gama de profesionales en este programa en la cual nos permite atender, como le comenté en un inicio, con ya más de 380 pacientes diarios y que obviamente están saliendo cada día más airosos, obviamente, de su tratamiento. Doctor Machado, antes de terminar me gustaría justamente que usted nos comparta pues ya de la experiencia mucho más humana de todo lo que se ha vivido en estos años. Y yo les comentaba a un inicio del programa, yo tuve la oportunidad incluso de hacer la transmisión en vivo del origen, el inicio de esta campaña, o mejor dicho, de esta atención que tiene Salud allá en el año 2014. Y recuerdo que incluso el primer paciente que se atendió era de Bagua Grande y fue toda una revolución en su momento porque era maravilloso ver cómo es que en lugares tan recónditos de nuestro país se podía tener atención de primera calidad por parte del Seguro Social de nuestro país. A lo largo de estos años, y lo que usted puede contarnos de su experiencia, ¿cómo lo vive usted como profesional de la salud? Me imagino que debe ser muy emocionante ver cómo es que usted puede cumplir también su labor llevando salud a tantos peruanos que muchas veces se ve imposibilitado su acceso a la salud por estar lejos, ¿no? Poblaciones olvidadas. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué sensaciones le deja esto? Bueno, primero es un privilegio poder ayudar como institución a tantos hermanos en todo nuestro país. Y segundo, que antes hemos ido evolucionando porque la norma de teleconsulta era de médico a médico y ahora el acercamiento inclusive es del médico al paciente. Entonces hay una relación médico-paciente con la historia clínica y se ha avanzado muchísimo con el tema. La satisfacción es bastante grande. Estamos haciendo 130.000 consultas al mes y en menos de 6 meses ya tenemos más de 600.000 atenciones realizadas en el nuevo Centro de Atención de Telemedicina, en el Centro Nacional de Telemedicina Senate, acá en Salud. Y esto nos lleva obviamente a una gran satisfacción y nos invita a seguir mejorando día a día con la tecnología para poder acercarnos mucho más y justamente a los lugares menos accesibles de nuestro país. Sin duda una manera eficiente de poder dar más salud a más peruanos, doctor. Nuevamente lo felicitamos por eso y finalmente recuérdenos nuevamente el número de teléfono y si la atención es 24 horas al día todos los días o hay un horario especial. Claro, las consultas son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. El número es el 411-8000, opción 1, opción 2, y se puede acceder de cualquier número telefónico hacia ese número para todos los asegurados de nuestro país, que estamos a sus órdenes y con todas las ganas y con todo el gusto de poder ayudar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Sergio Machado Rosasa, director del Centro Nacional de Telemedicina de eSalud, ¿no? Vamos a tener oportunidad más adelante de conversar con él, incluso de hacer nosotros nuestras propias consultas a través de la señal de TV Perú para ver cómo es que se realiza con eficiencia a todas las zonas de nuestro país. Vamos a hacer, ¿qué les parece ahora? Una pausa, pero vamos a regresar con momentos de nutrición porque hoy Sara nos va a hablar del ácido fólico, la importancia y de todo lo
lo que tenemos que saber, ¿no? Sobre todo en qué alimentos nos encontramos. Ya regresamos, no se la pierda. Muy bien, regresamos a esta segunda edición de Cuerpo Médico. Recuerde, vamos de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Hemos aprendido sobre los beneficios, las ventajas de la telemedicina y ahora nos vamos rápidamente a aprender sobre nutrición en Momentos de Nutrición con Sara Busabá. Así es, Jenny, muchas gracias nuevamente. Y el día de hoy en Momento de Nutrición vamos a hablar de un nutriente, de una vitamina que es muy importante para el desarrollo del ser humano. Se trata de los folatos, que normalmente o comúnmente todo el mundo le llama ácido fólico, pero ahí vamos a dar la primera diferencia. Hablamos de folatos cuando estamos hablando de la vitamina B9 presente en los alimentos. Pero hablamos de ácido fólico cuando hacemos referencia justamente al suplemento que en ciertas etapas de la vida es recomendable tomar a pesar de los alimentos. Pero ¿en qué alimentos está el ácido fólico o los folatos, mejor dicho? Están justamente en las hojas de color verde oscuro, están en las menestras y en algunas carnes. ¿Y por qué les comento esto y por qué es importante? Porque muchas veces las personas no cubren el requerimiento de estos folatos, cuando esta vitamina es fundamental, por ejemplo, para que el cuerpo pueda aprovechar y utilizar las proteínas. Recordemos que nosotros comemos, por ejemplo, una carne o un huevo, la digerimos, la descomponemos, se absorbe y luego el cuerpo, ya después de haber estado desensamblado, las tiene que utilizar y volver a ensamblar. Y en ese proceso participa estos folatos, por eso es tan importante. Pero no solamente eso, sino que es fundamental para poder formar glóbulos rojos. Por eso, cuando hablamos de anemia, tenemos que especificar, no solo existe la anemia por deficiencia de hierro, también existe la anemia por falta de folatos, y eso es muy importante. Y finalmente, otra de las funciones necesarias de esta vitamina B9 o folato en nuestro cuerpo es la fabricación, la producción del ADN, que es esta molécula indispensable, que es justamente la que carga todo nuestro código genético y que tiene que transferirse de célula a célula. Esa B9, ese folato, participa de eso. Por eso es tan importante y recomendamos mucho que la mujer en edad fértil y la que está gestando se asegure de que haya folato en su dieta, porque de no tenerlo afecta su sistema nervioso y podría afectar incluso generando problemas en el feto, como deficiencias del tubo neural, que es verdaderamente algo muy preocupante y difícil para ese bebé por nacer. Entonces, en este caso es uno de los momentos en que, además de los alimentos, se requiere justamente de una suplementación de ácido fólico, no solamente en el primer trimestre de gestación, sino desde antes. Es decir, aquella mujer en edad fértil que quiere gestar debe tomar un suplemento de ácido fólico unos 3 meses antes y luego 3 meses al menos en el primer trimestre de gestación. Pero todos nosotros, ¿qué alimentos debemos ocuparnos para poder cubrir esta necesidad de folato? Acá le doy algunos ejemplos. Ya les había mencionado que justamente las menestras, los vegetales de hoja de color verde oscuro y algunos alimentos de origen animal son buenas fuentes. Aquí les traigo unas interesantes. Miren ustedes el frijol. Acá tengo una taza de frijol cocido. Miren ustedes, están al dente estos frijolitos. Y esta taza de frijol cocido puede alcanzar a cubrir el 72% de mis necesidades de folato. Pero esta no es la única menestra que lo contiene. También podemos hablar de las lentejas. Y en una menor cantidad, por ejemplo, en este caso, media tacita de lenteja me va a aportar el 45% de mis necesidades de estos folatos. Entonces, siempre recomendamos el consumo de menestras 1 o 2 veces por semana y miren que no es una cantidad enorme de menestra para poder cubrir buena parte de ese requerimiento. Pero ¿qué otro, digamos, alimento tengo acá? Acá les muestro estas hojas de color verde oscura, en este caso son las espinacas, y tengo una tacita de espinaca. Y acá estoy cubriendo el 65% del folato de mi día. Y finalmente, esa muestra de acá, que tengo aquí unos 90 gramitos de hígado de pollo, que podría ser también hígado de res, y me cubre el 42% del folato. Como verán,
Es fácil cubrir el requerimiento, pero requiere de una dieta variada y balanceada, donde yo tenga menestras, donde yo tenga espinacas, acelgas y tantos otros alimentos de color verde oscuro, incluyendo, por ejemplo, la palta, que es una buena alternativa. Y ahí les doy el motivo de disfrutar de esa palta en la cantidad moderada porque también tiene folatos. Ahora, una consulta, Sara. ¿Y hay un exceso? El organismo puede desechar el exceso del folato. Excelente pregunta. Veo esos alimentos que nos has traído. Yo digo, eso forma parte de mi mesa muchas veces y yo como mucho más cantidad de lenteja con mi hígado. A eso le pongo pues mi ensalada entre lechuga, ¿no? Acelga y también espinaca con mi refresco de maracuyá para poder coger muy bien, ¿no? Ese hierro de la proteína animal. Pero ¿qué tal si he consumido demasiado folato? ¿Mi organismo lo desecha? Gracias por preguntarme, es muy buena pregunta. Los folatos, la vitamina B9, es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué significa esto? Que puede pasar fácilmente al agua y por tanto no tenemos tampoco almacenes en nuestro cuerpo de cantidades muy importantes. Entonces, de hecho, el cuerpo guarda o utiliza lo que tiene, pero el resto lo elimina a través de la orina. Entonces, tener excesos de folatos es poco frecuente. Sin embargo, en el caso de la suplementación, que sí tiene una alta dosis de folato, siempre tiene que ser supervisada por el facultativo. Por eso no hay que automedicarse aún con suplementos. Entonces, tener excesos en la dieta no genera ningún riesgo, pero si hablamos de suplementos, tiene que estar de todas maneras supervisado. Y esto también va para las mujeres que justamente nos contabas que están en edad fértil y que están pensando en de repente concebir y por ahí ellas solas compran sus suplementos de ácido fólico. Claro, especialmente para ellas. Ellas teniendo, digamos, todos estos cambios hormonales, a veces, digamos, una presencia de alguna comorbilidad tal vez, ¿no? O sea, un antecedente de salud, con más razón tienen que consultar con un facultativo para saber dos cosas, porque la fórmula química del suplemento puede variar, la concentración también puede variar, el estado de salud de la persona puede variar. Entonces, todas estas cosas tienen que consultarse con el médico, aunque en realidad, digamos, ya se tiene una estimación de lo que en realidad se estima que debería consumir una gestante o en edad fértil respecto del ácido fólico, ¿no? Son cantidades, digamos, establecidas, pero siempre el médico es el que está conociendo el caso debe de todas maneras recomendar. Por eso es que todas las mujeres que están pensando pues en ser mamás, en todo caso siempre tienen que procurar no solamente mantener un buen peso, ¿no? Sino también acudir a un especialista para que les pueda también dar una asesoría de nutrición, en este caso pues con el ácido fólico sabemos que incluso no la falta podría originar espina bífida en el feto. Y otro datito que así los animo de todas maneras a buscar el folato en la dieta. Cuando hay de insuficiencia puede haber diarrea, pero otra de las cosas es que uno se hace más canoso también, así que por las canitas. Ese buen dato. Por angas, por mangas, entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Para que nuestra productora no se amargue, decimos gracias por su preferencia. Los esperamos como siempre de lunes a viernes de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 en Cuerpo Médico. Chau, cuídense.